Nicholas Barbie Allman, también apodado como el carnicero de Lyon, jefe de la temida Gestapo, conocido durante la Segunda Guerra Mundial por perseguir y torturar de maneras realmente crueles y dolorosas a sus prisioneros, quienes principalmente eran judíos y miembros de la resistencia. Sin embargo, aquí no acaba la historia de este hombre, pues después de la guerra trabajó para el Cuerpo de Contrainteligencia de los Estados Unidos, el CIC, después incluso para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, misma que posteriormente lo ayudaría a él y a su familia a escapar hacia Bolivia, donde se desempeñó como oficial de la Policía Secreta Boliviana, ayudando a ambos países americanos a capturar a Ernesto El Che Guevara. Finalmente, y después de la caída del dictador boliviano Hugo Banzer Suárez y del protectorado por parte del gobierno de los Estados Unidos, el ahora viejo Klaus Barbie, de 77 años, fue capturado el 19 de enero de 1983, siendo condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad y muriendo de cáncer en la prisión tan solo 5 años después. Pero, ¿cuál es la historia de este personaje? Bueno, pues acompáñenme a descubrirla. Hola, ¿qué tal, camaradas? Espero que se encuentren bien y sean bienvenidos a la guerra y sus armas. Bueno, pues como ya lo saben, el día de hoy hablaremos del jefe de la Gestapo, Klaus Barbie. Sin embargo, antes de eso los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que así no se pierdan ningún video nuevo. Bueno, ahora sí, comencemos. Nicholas Barbie Allman nació el 25 de octubre de 1913 en Godesberg, Alemania, hijo de Anna Hess y Nicholas Barbie, ambos maestros católicos en la ciudad de Udler, al sur de Bonn. El pequeño Klaus era un muchacho alegre, listo y considerado. Nadie pensaría que en un futuro se convertiría en un criminal de guerra, pero todo esto cambió en 1914, cuando su padre, también llamado Nikolaus, fue reclutado para luchar en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su cariñoso progenitor jamás volvería de los enlodados campos de batalla. En cambio, regresó un hombre traumatizado y amargado que fue herido en el cuello durante la batalla de Verdún y capturado por los franceses, a quienes odiaba y nunca recuperaría la salud. Se convirtió en un alcohólico que maltrataba a sus 2 hijos y esposa. Klaus Barbie asistió a la escuela local donde enseñaba a su padre hasta 1923, cuando tenía 10 años, y fue enviado a un internado en Treveris, donde se sintió aliviado de estar lejos de su padre abusivo. Aquí, gracias a su inteligencia y aplicación, Klaus se planteó estudiar teología en la universidad. No obstante, llega el año 1933. El nacionalsocialismo se hace del poder en Alemania, y en junio su hermano menor, Kurt, murió a la edad de 18 años, a causa de una enfermedad crónica. Más tarde ese año, su padre también fallecería. Todo esto sumiría a Klaus en una profunda depresión. De igual forma, la muerte de su padre descarriló los planes de Barbie, de en ese entonces 20 años, de estudiar teología, viéndose obligado a dejar sus estudios por razones económicas, pues era hijo ilegítimo, ya que sus padres se casaron un año después de su nacimiento, y esto suponía que no heredaría absolutamente nada de ellos. Mientras buscaba una carrera profesional, y después de pasar algunos años como miembro de las Juventudes Hitlerianas, en 1935 se unió a las SS. Cuando tenía 22 años de edad, comenzó a trabajar con el Servicio de Inteligencia, el SD, que actuaba como el brazo de recopilación de inteligencia del régimen, y en donde recibiría capacitación en técnicas de interrogatorio, capacitación que posteriormente en su carrera pondría en práctica con un efecto aterrorizador. En abril de 1939, Barbie se comprometió con Regina Margareta Wilms, la hija de 23 años de un empleado postal, y con quien tuvieron 2 hijos, un hijo llamado Klaus Georg Allman y una hija llamada Ute Messner. Ya entrada la Segunda Guerra Mundial y después de la capitulación de los Países Bajos ante el ejército alemán en mayo de 1940, Barbie fue asignado al trabajo de inteligencia en Ámsterdam. En 1942 fue reasignado a Francia, primero a Dijon y después a Lyon, que era el centro del movimiento francés de resistencia, como jefe de la Gestapo local, y aquí es donde Klaus se ganó el temible apodo de El Carnicero de Lyon.
debido a sus brutales acciones contra los judíos y los miembros de la resistencia francesa, teniendo en claro su sanguinario objetivo desde un principio. Cuando Barbie se dirigió por primera vez a sus subordinados en el cuartel general de la Gestapo, su mensaje fue claro y contundente: he venido a matar. Decidido a capturar a todos los judíos, pero sobre todo a desintegrar por completo a la resistencia francesa, apenas llegar, Klaus logró infiltrar alrededor de unos 20 agentes en el movimiento de resistencia. Finalmente todo esto empieza a dar resultados, y el 21 de junio de 1943, Jean Moulin, jefe de la resistencia, es capturado, cuando un traidor francés avisó sobre un encuentro al que asistirían todos los líderes de la resistencia en una villa de Lyon. Estos fueron llevados a la prisión de Montluc. Moulin, sin embargo, era todos los días llevado al Hotel Terminus, sede de la Gestapo, y el cual tenía salas de tortura insonorizadas en el sótano. Durante las siguientes 3 semanas, Moulin fue brutalmente torturado por Barbie y sus hombres, quienes le pusieron en las muñecas esposas con clavos que se atornillaban y le rompían lentamente los huesos, le destrozaron las piernas y le arrancaron las uñas, entre muchas otras cosas más, mientras Klaus le exigía nombres e información de colaboradores. Todos los días Moulin era llevado de vuelta a la prisión, donde sus compañeros inútilmente trataban de curarle. Uno de ellos, Christian Piennoux, recordaría tiempo después: uno de los últimos días del líder de la resistencia. Había perdido la conciencia. Tenía los ojos hundidos, como enterrados en la cabeza, y una preocupante herida de color morado en la sien. De sus labios hinchados solo salía un gemido grave. No obstante, Moulin jamás diría nada sobre sus compatriotas, y después de 18 largos y duros días, finalmente moriría en un tren camino a Alemania. Sin embargo, él no fue el único, pues el carnicero de Lyon personalmente torturó y ejecutó a muchos otros de sus prisioneros. A pesar de todos estos brutales crímenes, Barbie se permitía una excéntrica vida nocturna, llena de lujos, alcohol y mujeres. En 1943, Hitler le concedió la Cruz de Hierro de primera clase por su campaña contra la resistencia francesa y la toma de Moulin. En 1944, Barbie capturó a 44 niños judíos, el más chico de 4 años y el más grande de 17, y sus 7 maestros, escondidos en un orfanatorio en Issy, fueron deportados al campo de exterminio de Auschwitz. De estos, solo sobrevivió un maestro. En agosto de ese año organizó un último tren de deportación que llevó a cientos de personas a los campos de exterminio. Se estima que Barbie fue directamente responsable de la muerte de hasta 14,000 personas. Este salió de Lyon en agosto de 1944, justamente un mes antes de que los aliados liberaran la ciudad. Se abrió camino hacia Alemania, donde se unió a la lucha hasta que terminó la guerra y quemó su tatuaje de identificación de las SS, asumiendo una nueva identidad. Después del conflicto, el gobierno francés presentó cargos contra él. Su nombre se publicó en listas de criminales de guerra buscados, que fueron recopiladas por la Comisión de Delitos de Guerra de las Naciones Unidas y por el Registro Central de Criminales de Guerra y Sospechosos para la Seguridad. Aunque lo detuvieron por lo menos 2 veces, no fue identificado. En 1946, Barbie vivía bajo un nombre falso en Marburg, Alemania, y trabajaba con un grupo organizado de nazis para formar un nuevo gobierno alemán. En junio de 1947 se entregó al Cuerpo de Contrainteligencia de los Estados Unidos, el CIC, después de que los estadounidenses le ofrecieran dinero y protección a cambio de sus servicios de inteligencia. Klaus trabajó como agente estadounidense en Alemania durante 2 años, donde se dedicó a impulsar los esfuerzos anticomunistas en Europa, y los americanos por su parte lo protegieron de los fiscales franceses, que intentaban localizarlo. Sin embargo, cuando estos últimos descubrieron que Barbie estaba en manos de los Estados Unidos, y después de haberlo sentenciado a muerte en ausencia por crímenes de guerra, le suplicaron a John McCloy, alto comisionado de los Estados Unidos para Alemania, que lo entregara para su ejecución, a lo que este último se negó. En 1951, la CIA ayudó a Barbie a escapar a América del Sur con su familia, por medio de las líneas de ratas norteamericanas, que sacaban clandestinamente a los nazis y a otros fugitivos del eje de la Europa de la posguerra. Asumiendo el nombre de Klaus Allman,
Barbie se instaló en Bolivia y continuó con su trabajo como agente estadounidense, ahora al servicio de la CIA. Llegó a ser un exitoso hombre de negocios. En 1971, el opresivo dictador Hugo Banzer Suárez llegó al poder y Barbie lo ayudó a establecer brutales campos de internamiento para sus numerosos opositores políticos. Durante sus 32 años en Bolivia, Barbie también se desempeñó como oficial de la Policía Secreta Boliviana, enseñando a los paramilitares privados del general técnicas de tortura. La represión política del régimen contra los grupos de izquierda se vio favorecida por los conocimientos de Barbie sobre el trabajo de inteligencia, la tortura y los interrogatorios. En 1972, bajo el mando del general Banzer, con quien Barbie colaboró aún más abiertamente, ayudó en arrestos ilegales, interrogatorios y asesinatos de grupos de oposición y progresistas. Periodistas y activistas que escribieron o hablaron sobre los crímenes del régimen contra los derechos humanos fueron arrestados, y muchos fueron víctimas de las llamadas desapariciones, los asesinatos secretos del Estado y los secuestros de izquierdistas. Barbie participó activamente en la opresión de los opositores por parte del régimen, participó en esquemas de narcotráfico y fundó un escuadrón de la muerte derechista, un grupo paramilitar. Barbie recibió la ciudadanía boliviana y un pasaporte diplomático que le permitió viajar a Europa y a los Estados Unidos sin impedimentos. En 1966, Ernesto Che Guevara llegó a Bolivia para organizar el derrocamiento de su dictadura militar. Los estadounidenses habían estado persiguiendo a Che desde hace un tiempo, y una vez más recurrieron a Barbie por su gran conocimiento de la guerra de contraguerrillas, pues había intentado aplastar a la resistencia francesa, y como ya sabemos fue el responsable de la muerte de su célebre líder. Klaus conoció al comandante Shelton, el comandante de la unidad de los Estados Unidos, al que sin duda le dio consejos sobre cómo pelear esta guerra de guerrillas y capturar al Che. Usó la experiencia adquirida en la Segunda Guerra Mundial, y los americanos aprovecharon al máximo el hecho de que tuvo esa experiencia. Álvaro de Castro, un antiguo confidente de Barbie, en una entrevista agregaría que su amigo le tenía poco respeto al Che Guevara. Allman dijo una vez: "Este pobre hombre no habría sobrevivido en absoluto si hubiera luchado en la Segunda Guerra Mundial. Era un aventurero lamentable. Nada parecido a su imagen popular. El pueblo lo ha convertido en un mito, en una gran figura, pero ¿qué ha logrado realmente? Absolutamente nada". En 1971, los cazadores de nazis franceses Sergi y Beate Klagsfeld identificaron a Allman como Barbie y lo localizaron. En ese momento estaba retirado y vivía en Perú. En 1972, estos últimos lanzaron una campaña pública para devolver a Barbie a Francia, con el objetivo de que enfrentara un juicio por crímenes de guerra. Barbie regresó a Bolivia, donde sus conexiones con las fuerzas armadas de ese país lo protegieron contra la extradición, hasta que ese régimen colapsó en el golpe de estado de la cocaína boliviana en 1980. Bajo el nuevo gobierno, Barbie fue detenido en 1983 y devuelto a Francia. Barbie mostró poco remordimiento por sus crímenes. "No hay crímenes de guerra", dijo, "solo hay actos de guerra". Cuando fue expulsado de Bolivia se mostró indiferente y dijo: "Cumplí con mi deber, lo he olvidado. Si ellos, refiriéndose a los franceses, no lo han olvidado, es asunto de ellos". El juicio de Klaus fue un evento público importante que suscitó serias conversaciones en Francia acerca de la guerra, la resistencia y el Holocausto. Este terminó en 1987. Barbie fue declarado culpable y recibió una sentencia de cadena perpetua. A pesar de esta condena, siguió siendo un nazi devoto y nunca se arrepintió, declarando: "Estoy orgulloso de haber sido comandante del mejor equipo militar, y si tuviera que nacer 1000 veces de nuevo, 1000 veces volvería a ser lo que he sido". Finalmente, Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, murió en prisión en Lyon 4 años después de leucemia y cáncer en la columna, a la edad de 77 años. Por su parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el papel de Barbie en la posguerra para la inteligencia americana y emitió una disculpa formal en Francia por retrasar la justicia en Lyon durante más de 30 años. Y bueno, camaradas, eso sería todo. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, me apoyarían mucho suscribiéndose, dando a like y compartiendo, para así seguir subiendo este tipo de contenido. Y es que seguramente este video será desmonetizado. No olviden comentar. Un saludo y hasta la próxima, camaradas.